Antes de que The Brady Bunch se convirtiera en una forma abreviada de la familia perfecta de la TV, la realidad en el set era mucho más complicada. La figura paterna que el público adoraba estaba abiertamente frustrada con los guiones y libraba en silencio una vida que no podía vivir en público. Los niños fueron lanzados a una fama instantánea y luego tuvieron que descifrar la adultez bajo una sombra que nunca se disipó. Y la calidez que los espectadores sentían en pantalla solía coexistir con tensión, silencios y reglas no dichas detrás de cámaras. En 2026, volver a mirar al elenco significa, por fin, separar el mito Brady de las personas que vivieron dentro de él. Maureen McCormick como Marcia Brady. Fue el rostro de la perfección como Marcia Brady en The Brady Bunch, la hija mayor que parecía deslizarse por la adolescencia sin ser tocada. Fuera de cámara, la historia se fracturó rápido. Tras el final de la serie, Maureen McCormick se apoyó en spin-offs y trabajos como invitada, The Love Boat, Fantasy Island, mientras en privado caía en una espiral de adicción, bulimia y depresión. En su memoria Here's the Story, admitió internaciones psiquiátricas y un ciclo de rehabilitación que frenó audiciones y ahuyentó a productores. Los años 80 y 90 fueron irregulares pero constantes. Trabajó, teatro, películas clase B, un paso por Broadway en Grease, incluso cuando la imagen de Marcia la seguía a cada habitación. La telerrealidad llegó después como un reinicio. Celebrity Fit Club, Gone Country y I'm a Celebrity. Get Me Out of Here la mantuvieron visible, franca y consciente de sí misma. También lanzó proyectos como productora, eligiendo el control tras años de encasillamiento. Su vida personal, antes carnada de tabloides, se estabilizó en silencio. Casada con el actor Michael Cummings desde mediados de los 80, suele llamar a esa constancia su mayor logro. Mi mayor logro es 34 años de matrimonio, dijo en Today, señalando a la familia y su devoción por un hermano con necesidades especiales como anclas. Recientemente, McCormick regresó a la icónica casa Brady para eventos benéficos vinculados a Best Buddies y Special Olympics. Menos gira nostálgica, más propósito. Eve Plumb, como Jan Brady. Fue la hija del medio con la inseguridad más ruidosa, la que vivía para siempre a la sombra de su hermana. Eve Plumb convirtió los celos de Jan Brady en uno de los momentos emocionales más citados de la TV. ¡Marcia, Marcia, Marcia! Pero nunca dejó que ese papel definiera sus límites. Cuando el programa terminó, hizo un giro deliberado lejos de la seguridad de la comedia de situación, impactando al público como una adolescente fugitiva en Down, Portrait of a Teenage Runaway, un movimiento que la protegió silenciosamente de la trampa de las estrellas infantiles que atrapó a muchos de sus pares. Plumb continuó trabajando de forma constante, no espectacular. Regresó para reuniones y spin-offs de los Brady, pero también construyó un currículum con apariciones en The Love Boat, Fantasy Island, The Facts of Life y más tarde, proyectos más oscuros y alternativos como Nowhere de Greg Araki y el aclamado thriller Blue Ruin. De manera notable, fue la única hija Brady que se negó a comprometerse con The Brady Bunch Hour, decisión que alimentó rumores en su momento, pero que finalmente demostró que hablaba en serio sobre controlar su carrera. En años recientes, se ha inclinado por la longevidad antes que la nostalgia. Apareció en Grease Live, como la señora Murdoch continúa con teatro regional en Nueva York y tuvo apariciones en TV moderna como Crashing de HBO. Fuera de pantalla, renueva casas por su cuenta, pinta de manera profesional y compra y vende propiedades con discreción. Vendió por millones décadas después una casa en Malibú que había comprado de niña. Casada con Ken Pace desde 1995 y sin hijos, Plumb ha evitado casi por completo el drama de tabloides. En 2026 se prepara para lanzar sus memorias Happiness Included, Jan Brady and Beyond,
contando por fin su historia en sus propios términos, medida, con los pies en la tierra y muy poco Brady en el mejor sentido. Susan Olsen como Cindy Brady. Fue la Brady más joven, todo hoyuelos y ceseo, pero Susan Olsen pagó un precio silencioso por verse como Cindy. Elegida cuando aún no cumplía 8 años, Olsen no tenía de forma natural los rizos rubios de Cindy. Su cabello fue teñido cada 3 semanas con químicos agresivos. Dormía con ruleros todas las noches, hasta que empezó a caerse. Para la tercera temporada, el daño era visible. Distintos tonos de rubio de episodio a episodio. Un detalle que los fans conocieron recién cuando Olsen habló con franqueza en paneles públicos en 2025. Fuera de cámara, la fama llegó rápido y con fuerza. La imagen de soplona de Cindy persiguió a Olsen en la escuela, donde compañeros confundían ficción y realidad y la aislaban. Ha dicho que la atención misma la asustaba. Ser rodeada por multitudes siendo niña casi la hizo abandonar la actuación por completo. Aunque regresó para reuniones de los Brady, le costó liberarse del personaje y finalmente se alejó de Hollywood a comienzos de sus 20s. Lo que siguió fue de todo menos convencional. Olsen se reinventó como diseñadora gráfica, conductora de radio, defensora del rescate animal y maestra de actuación para niños, advirtiéndoles a menudo que la fama es oro de tontos. Circularon rumores durante años, incluidas falsas afirmaciones de que actuó en cine para adultos. En realidad, su única conexión fue aportar efectos de sonido para una parodia de ciencia ficción de bajo presupuesto. Una disputa política en radio en la década de 2010 generó controversia y le costó un trabajo como presentadora, reforzando su condición de outsider. Aún así, Olsen nunca borró a Cindy. Se reunió con el elenco para A Very Brady Renovation y la película The Lifetime Blending Christmas, mientras continuaba con su labor de defensa y charlas públicas. Barry Williams como Greg Brady. Fue el primer hermano rompecorazones de la TV estadounidense, pero crecer como Greg Brady tuvo un costo. Barry Williams se unió a la serie a los 14 años y pasó toda su adolescencia en un plató, obligado a fusionar su identidad real con un personaje del que el público se negaba a desprenderse. Décadas después, admitió que era imposible equilibrar ambas cosas. Así que dejó de intentarlo y vivió dentro de las dos. Cuando la serie terminó, Williams no desapareció, pero tampoco escapó de Greg. Se volcó al teatro, girando con producciones de Grease, West Side Story y The Sound of Music, y debutó en Broadway con Romance. Siguieron papeles en televisión, incluido un inusual giro a contracorriente como estafador manipulador en General Hospital. Aún así, la nostalgia lo seguía a todas partes, algo que con el tiempo decidió monetizar en lugar de resistir. En 1992, Williams hizo estallar el mito Brady, con Growing Up Brady, unas memorias brutalmente honestas que se convirtieron en bestseller y sacudieron a los fans con historias de romances del elenco, pubertades incómodas y límites difusos. Años después, confirmó lo que muchos sospechaban. Los chicos Brady salían entre ellos fuera de cámara, incluida su relación intermitente con Maureen McCormick, confesiones que reavivaron la controversia, pero también replantearon la serie como una olla a presión, no un cuento de hadas. A comienzos de los 2000 llegaron problemas legales, cuando fue multado por Actors Equity por una gira no sindicalizada, una pelea pública que dañó brevemente su reputación antes de su readmisión. Más recientemente, Williams volvió a abrazar la visibilidad. The Masked Singer, Dancing with the Stars y reuniones como A Very Brady Renovation. Hoy, radicado en Branson y de gira con su propia banda, Barry Williams en 2026 ya no huye de Greg Brady. Es dueño de esa sombra y sigue de pie dentro de ella. Christopher Knight, como Peter Brady, fue el hijo Brady del medio,
el que siempre perseguía validación entre tropiezos cómicos como Peter Brady. Pero Christopher Knight nunca planeó ser actor de por vida. Elegido a los 10 años, más tarde admitió que el set pulcro se sentía seguro, aunque la presión de formar una identidad en público lo empujó a querer salir. Cuando la serie terminó, volvió a la escuela aliviado, no perdido, y se fue alejando gradualmente de Hollywood. Knight regresó cuando la nostalgia llamó. Retomó a Peter en spin-offs, apareció en la película de reinicio de 1995 y tuvo papeles televisivos esporádicos, de telenovelas a culto como The Doom Generation y años después The Last Sharknado. Pero su verdadero giro ocurrió fuera de pantalla. A fines de los 80, dejó la actuación para construir una carrera tecnológica sólida, fundando y vendiendo varias empresas de software y hardware, una salida inusualmente limpia para una ex estrella infantil. El público lo redescubrió en los 2000 gracias a la telerrealidad The Surreal Life y My Fair Brady, que documentó su romance vertiginoso y matrimonio con Adrienne Curry, convirtieron su vida personal en carnada de tabloides. La separación fue pública y turbulenta, reforzando su reputación como el Brady que más se reinventó. En 2016, se casó con la empresaria del fitness Cara Coquenes, un capítulo mucho más tranquilo en comparación. En años recientes, Knight ha equilibrado legado y negocios. Se reunió con el elenco en A Very Brady Renovation, compitió en The Masked Singer y sigue apareciendo en eventos impulsados por fans. Al mismo tiempo, se declara más orgulloso de su imperio de mobiliario, Christopher Knight Home y la Christopher Knight Collection, que de cualquier repetición. Mike Lookinland como Bobby Brady. Fue el Brady más pequeño, pero Bobby Brady creció en público más rápido de lo esperado. Mike Lookinland se unió a la serie a los 8 años, pasó 5 años formativos bajo luces de estudio, y luego decidió en silencio que no quería una vida entera frente a la cámara. Mientras otras estrellas infantiles perseguían relevancia, Lookinland ya planeaba la salida. Regresó cuando se lo pidieron. Retomó a Bobby en todas las grandes secuelas Brady, desde The Brady Girls Get Married hasta A Very Brady Christmas, e incluso permitió que el personaje evolucionara en The Bradys, donde el accidente de carreras de Bobby lo dejó en silla de ruedas. Entre bambalinas, ya se alejaba. Tras enfriarse la franquicia, Lookinland pasó detrás de cámara como asistente de producción y camarógrafo, un anonimato que recibió con gusto tras años de ser reconocido en todas partes. Esa vida más silenciosa se interrumpió en 1997 por un choque bajo los efectos del alcohol en Utah, un episodio que luego describió como un freno en seco. Cumplió con rehabilitación ordenada por la corte, dejó de beber y rara vez habla de esa noche, salvo para decir que lo obligó a madurar de verdad. A diferencia de muchas historias Brady, no hubo espiral posterior, solo un reinicio. Para los 2000, Lookinland se había reinventado por completo. Construyó un negocio de concreto decorativo en Utah, creando mesas y encimeras a medida. Si mis clientes me ven en Today, sabrán por qué no estoy en el trabajo, bromeó, subrayando cuán lejos había quedado la dependencia de Hollywood. Está casado con Kelly Wermuth desde 1987 y crió a 2 hijos, uno de los cuales lo interpretó en Growing Up Brady. En años recientes, la nostalgia lo atrajo de manera selectiva. A Very Brady Renovation, Blending Christmas, The Masked Singer. Florence Henderson como Carol Brady. Fue el ancla emocional de The Brady Bunch, pero Florence Henderson nunca fue solo la mamá perfecta de la TV estadounidense. Como Carol Brady proyectó calidez, estabilidad y optimismo. Sin embargo, detrás de escena luchó para que el personaje se sintiera real. Rechazó el arquetipo de ama de casa pasiva e insistió en que Carol fuera moderna, segura y visiblemente amada en su matrimonio. Esa autoridad silenciosa ayudó a definir una de las familias más perdurables de la televisión. Tras el final de la serie,
Henderson se apoyó en su ubicuidad cultural en lugar de huir de ella. Regresó para cada gran revival Brady, hizo un cameo consciente en The Brady Bunch Movie y parodió con frecuencia su imagen pulcra, de forma memorable en Amish Paradise, de Weird Al Yankovic. Fue invitada a lo largo de décadas en programas que van de The Love Boat a 30 Rock, demostrando que entendía el chiste y estaba dispuesta a seguirlo. Los 2000 trajeron un sorprendente segundo acto. Henderson abrazó la telerrealidad, apareció en The Surreal Life e incluso se unió a su hijo televisivo, Christopher Knight, en My Fair Brady. En 2010, compitió en Dancing with the Stars, convirtiéndose en una de las concursantes mayores más queridas del programa. Lejos de desvanecerse, se mantuvo visible, consciente de sí misma y con ganas. Su muerte en 2016 sorprendió a los fans precisamente porque nunca parecía bajar el ritmo. 3 días antes había asistido a una grabación de Dancing with the Stars para apoyar a Maureen McCormick, un gesto final casi cinematográfico de lealtad. Henderson murió de insuficiencia cardíaca a los 82 años, dejando a su esposo, hijos, nietos y un legado que superó la nostalgia. Robert Reed como Mike Brady. Robert Reed fue el centro moral firme de The Brady Bunch, interpretando al arquitecto y patriarca familiar Mike Brady entre 1969 y 1974. En pantalla, encarnó una autoridad serena y un equilibrio emocional que lo convirtieron en uno de los padres televisivos más reconocibles de Estados Unidos. Fuera de cámara, el papel era mucho más complejo. Reed era un actor con formación clásica que ya había ganado prestigio en The Defenders y a menudo chocaba con el creador Sherwood Schwartz por guiones que consideraba ilógicos o demasiado caricaturescos. Esa tensión se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del programa. Después de The Brady Bunch, Reed buscó deliberadamente material más denso. Obtuvo nominaciones al Emmy por Rich Man, Poor Man y la miniserie histórica Roots, y ofreció una interpretación audaz y muy elogiada por la crítica como un médico transgénero en Medical Center. También apareció en Charlie's Angels, Hawaii Five-O, Fantasy Island y The Love Boat, demostrando que su rango iba mucho más allá de las comedias suburbanas. A pesar de no simpatizar abiertamente con el tono del programa, regresó en repetidas ocasiones para reuniones de los Brady, películas para TV y The Bradys, en parte por lealtad al elenco y al público. La vida privada de Reed también cargaba su propio peso. Era gay en una época en la que Hollywood no ofrecía ningún espacio seguro para la apertura, y vivió gran parte de su vida de manera reservada y conflictuada. Estuvo casado brevemente con Marilyn Rosenberger y tuvo una hija, Karen, a quien protegió ferozmente. En 1991 le diagnosticaron cáncer de colon y también era VIH positivo, un dato que se mantuvo en silencio hasta después de su muerte. Robert Reed murió en 1992, con apenas 59 años. Más de 5 décadas después, The Brady Bunch sigue importando, no solo como una comedia nostálgica, sino como una instantánea de la fama, la presión y las vidas reales detrás de sonrisas televisivas perfectas. El tiempo ha revelado cuán distintas eran las realidades fuera de cámara del elenco frente a los roles que los definieron. Al mirar atrás en 2026, la pregunta no es solo quién envejeció mejor, sino quién pagó el precio más alto por la imagen. ¿Qué historia del elenco te sorprendió más? ¿Y crees que el legado Brady habría sido diferente en el Hollywood de hoy? Comparte tu opinión en los comentarios y, si te gustó este repaso, no olvides dar like y compartir.